5 de la tarde, 19 minutos, mucha atención, tenemos noticia de último minuto. Conocimos lo que sería el decreto para suspender el decreto de emergencia económica, ya fue radicado en la Corte. Felipe Quintero, primicia de Noticias RCN, ¿qué dice ese documento? Juan Camilo, mucha atención, televidentes. El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, quien es el ponente, el que hace el análisis del decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro, acaba de radicar ponencia suspendiendo los efectos de este decreto. Es importante explicar que esta ponencia fue radicada y deberá ser debatida por toda la sala plena de la Corte Constitucional. Dentro de los principales argumentos se destaca un daño irreparable por las cargas tributarias que tiene el decreto de la emergencia económica y que tampoco se pudo sustentar la urgencia y la necesidad del decreto de emergencia económica. De otro lado, también se habla de una usurpación de funciones del Congreso de la República. Repetimos, urgente. Acaban de radicar ponencia en la Corte Constitucional el magistrado Carlos Camargo, en el cual pide suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica hasta tanto exista una decisión de fondo en el análisis del decreto. Los invito a nuestra app de Noticias RCN, que estaremos hablando de esta importante revelación que les tenemos hasta ahora, Juan Camilo. Pues bien, noticia urgente, primicia de Noticias RCN, buscan suspender el decreto de emergencia económica, ya hay una ponencia radicada. Esto lo explicamos aquí en este código QR, conéctense ya que hablamos de esta noticia tan importante. ¿Qué pasaría entonces con los impuestos recaudados hasta el momento? Lo hablamos en Noticias RCN a toda hora, cada hora. Hasta entonces. 5 de la tarde, 23 minutos, aquí seguimos en la app del canal RCN, la noticia del día, la primicia que acaba de revelar Noticias RCN, la ponencia que busca suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica del gobierno nacional. Don Felipe Quintero, editor judicial de Noticias RCN. Bueno, Felipe, acabamos de hablar de esto en la señal abierta en el último minuto que acabamos de tener, pero aquí hay que entenderlo porque es una noticia muy importante. Tengo varias preguntas. La primera, si le parece, si llegaran a aceptar esto, si suspenden el decreto de emergencia económica, ¿qué pasaría con los impuestos recaudados hasta el momento que se han basado en esa emergencia económica? Apreciado Juan Camilo, televidentes, es una pregunta clave. Primero que todo porque el decreto, pues obviamente imponía cargas tributarias desde el 1 de enero de este año. Con esta decisión, en caso de que sea aprobada en sala, es importante, Juan Camilo, dar eso en claro. Esta ponencia no suspende inmediatamente este decreto, es decir, no está suspendido en este momento. ¿Qué pasa? El magistrado Carlos Camargo, que es el ponente, el que le correspondió por un sorteo hacer el análisis, considera que se están generando daños irreparables y que se están usurpando funciones del Congreso de la República al decretar estas medidas de emergencia económica. Respecto a su pregunta, Juan Camilo, quedarían inmediatamente congelados. Pero es decir, una vez se suspenda. Una vez se suspenda. Exactamente. Claro, inmediatamente, supongamos, la ponencia pasa, obtiene 5 votos, que es lo mínimo que necesita en la Corte Constitucional, pues claramente tener una ponencia para que sea aprobada, de inmediato se congela. Se congelan hasta tanto se finalice. Es que esto es una medida cautelar. Son dos temas distintos, Juan. Uno es una medida cautelar. ¿Por qué? Porque se está generando un gran daño en las cargas tributarias, en los temas de energía. Y ya después es el análisis de la conveniencia del decreto. También son dos caminos, que eso también es bueno explicarlo. Están una serie de decretos reglamentarios que no los tiene Carlos Camargo, el magistrado, sino los tiene Juan Carlos Cortés. Pero este es el decreto madre, es decir, el que convoca la emergencia. ¿Qué analizará la Corte? Pues si esa emergencia tuvo un tema de urgencia, si se daban las condiciones para decretarla o existía otra medida, si era la última opción esta medida de emergencia económica, entonces en eso estamos. Ok. Entonces esto va paso a paso. Hasta ahora está la ponencia, ya la conocemos. ¿Cuánto tiempo podría tomar para que haya una decisión, Felipe? ¿Sabemos esto tiene un número determinado de días, de horas o podría ser un número indefinido hasta que se decida si se suspende o no de manera provisional entonces este decreto de emergencia económica? Apreciado Juan Camilo, he podido conocer con fuentes de la Corte Constitucional que hay una gran urgencia. Hay una gran urgencia en que claramente esto se atienda rápido, debido a que los efectos, según señala el texto de la ponencia, que son más de 90 páginas, pues están siendo irreparables y están afectando directamente las finanzas de los departamentos, como lo hemos visto y lo hemos registrado también en Noticias RCN, lo que se ha denominado la rebelión de los gobernadores. 17 gobernadores, claro, exactamente, que decidieron no aplicar Claro, este porque decreto. es que le explicamos a los televidentes, en el tema de licores y en el tema de tabaco, la carga tributaria sí es alta, porque actualmente
siempre del licor y del tabaco, pues es un impuesto del 5%, lo que va directamente a las gobernaciones para temas de salud, educación y deporte. Con la emergencia, eso se sube al 19% y se generan tres efectos. Lo primero, el valor. Lo hablábamos en precio. Una botella de aguardiente, por ejemplo, en Antioquia, cuesta alrededor de 40.000 pesos. Con el decreto pasaría a 60.000 pesos. ¿Eso qué? Aumenta el contrabando y puede aumentar la ilegalidad. El riesgo es ese, ¿no? Y es lo que han dicho los gobernadores. Esto podría terminar afectando el contrabando como tal y el paso de licor no legal. Hay que recordar una cosa, Felipe, y es que en Colombia el tabaco y el licor, los impuestos destinados a este tipo de productos van derechito a la salud en Colombia, ¿no? Claro, y ese es el tema, Juan Camilo. Es que quería precisamente mostrarles directamente lo que dice la ponencia para tenerla muy puntual. La estamos buscando pues en este momento, Juan Camilo. Pero mientras le voy resumiendo a la gente que se está conectando a esta hora con Noticias RCN. Conocimos en primicia entonces la ponencia que busca suspender de manera temporal el decreto de emergencia económica decretado por el gobierno nacional. Decreto de emergencia económica, Felipe, que no es menor este dato, lo publica el gobierno nacional después de que el Congreso le tumbara la ley de financiamiento o la reforma tributaria que tenía planteada. Esto ha generado todo un debate porque varias personas han dicho como, espérese un segundo, que usted no puede decretar una emergencia económica solo porque le tumbaron una ley de financiamiento, porque una emergencia económica solamente son con cosas que no sean previsibles, que usted no pueda calcular con anterioridad, y con anterioridad dicen los expertos, esto no lo estoy diciendo yo, el gobierno ya sabía que estaba desfinanciado. La tiene ahí, señor, léanos un fragmento. Absolutamente, resuelve, que es la parte conclusiva, la parte definitiva. Abro comillas, suspender provisionalmente el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre del 2025, por el cual se declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Hasta tanto la Sala Plena de la Corte profiera una decisión de fondo, en virtud de lo anterior, suspender provisionalmente el decreto 1464 del 29 de diciembre del 2025, expedido en desarrollo del decreto matriz. Lo que les estaba explicando, esto en caso de ser aprobado por toda la Sala Plena de la Corte Constitucional, recordemos son 9 magistrados, si tiene 5 votos positivos, se suspende de inmediato. Hay dos aspectos importantes. Lo primero, la próxima semana se va a convocar la primera Sala Plena del año y se tienen que debatir dos temas importantes. Uno, una solicitud que hizo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, totalmente distinta a la ponencia, y una recusación en su contra, porque lo recusó la Presidencia de la República. Bueno, Felipe, usted decía Corte Constitucional, le tengo un experto en el tema para que hablemos justamente y podamos explicar esto. Juan Manuel Charre, constitucionalista, gracias por estar en Noticias RCN vía telefónica. Muy buenas tardes, gusto saludar. Óigame, doctor Charri, primera pregunta entonces, ¿cuánto tiempo podría tardar o cuánto tiempo podría tomar la Corte para analizar esta ponencia y decidir si suspende o no el decreto? Bueno, de acuerdo con el procedimiento de la Corte Constitucional para revisar decretos de emergencia, la Corte tiene 20 días para analizar la ponencia que presente el magistrado ponente. Doctor Charri, cordial saludo, lo saluda Felipe Quintero. Hablemos de los efectos, por ejemplo, en caso de que la ponencia tenga la mayoría de votos, doctor Charri, los efectos y las cargas tributarias se suspenden de inmediato hasta tanto no se profiera una decisión de fondo. Si la Corte llegara a tomar la medida de suspensión provisional del decreto 1474, justamente la decisión estaría encaminada a que no produjera efectos hasta tanto se produzca una sentencia de fondo. Doctor Charri, y si se decide, que es lo que estamos conversando aquí con Felipe, suspender el decreto de emergencia económica, ¿qué pasa con el dinero que ya se recaudó a través de esta emergencia económica desde el 1 de enero? Es decir, 23 días haciendo este recaudo. Pues en mi opinión yo creo que la suspensión provisional no puede resolver sobre los dineros ya recaudados, eso le corresponde a la sentencia. La suspensión tendría efectos desde el momento en que quede en firme la decisión. Esto es un punto importante, Felipe, lo que dice el doctor Charri. El dinero no necesariamente el gobierno tendría que devolverlo solo si es suspendida. Si lo tumban completamente, será otro cantar. Apreciado Juan, doctor Charri, ¿esto no tiene efectos retroactivos? Por ejemplo, toda esa plata que se ha entregado desde el 1 de enero que entró en vigencia este decreto. Bueno, como la suspensión provisional es una figura que la Corte no ha utilizado y es una figura que concibió jurisprudencialmente, no sabemos si tenga efectos retroactivos, pero pienso que en principio no los tendría.
Doctor Charri, yo sí le propongo, y Felipe, que nos vayamos un poco al comienzo, porque aquí hay que entender una cosa, y es, esta es una ponencia para suspender el decreto de emergencia económica. La pregunta más básica sería, ¿en Colombia realmente, en su concepto, estábamos en medio de una emergencia económica? ¿Había argumentos constitucionales y legales para decretarla por parte del gobierno nacional? En mi opinión, no. El gobierno inicialmente habló de que si se había archivado la ley de financiamiento acudiría a una emergencia. Después decretó la emergencia por ese hecho y por otros, como el tema de el reajuste de la UPC, la emergencia invernal, las sentencias condenatorias contra el Estado, que en mi opinión no reúnen un requisito básico de una emergencia económica, y es que sean hechos sobrevivientes, hechos graves y que alteren el orden público. En ese orden de ideas, en mi opinión, la Corte debería suspender el decreto de declaratoria o, en última instancia, declararlo inexequible. Doctor Charri, los gobernadores habían planteado una excepción de inconstitucionalidad, una solicitud. ¿Cómo queda esto tras esta ponencia que revelamos ahora en Noticias RCN? Bueno, en mi opinión no procedía propiamente una excepción de inconstitucionalidad, pero si esto llegara a ocurrir, pues los gobernadores quedarían con un argumento en el sentido de que la Corte les dio la razón, pues consideró que era necesario suspender el decreto, y eso iría en la línea de la posición que ellos adoptaron. Pues bien, doctor Juan Manuel Charri, constitucionalista, gracias por ayudarnos a entender entonces la noticia del día. Feliz tarde, señor. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, Felipe, resumen rápido para que sigamos con la agenda informativa del día. Ponencia que usted nos presentó hoy en primicia, la ponencia de la Corte para suspender de manera temporal el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional. Importante, Juan Camilo, televidentes, esta ponencia tendrá que tener su estudio en la sala plena de la Corte Constitucional. Esperamos la próxima semana para que se defina si alcanza o no la mayoría. Son 5 votos los que necesita esta ponencia. De los principales argumentos, Juan Camilo, televidentes, es claramente un daño irreparable, estas cargas tributarias, las cuales en el sentir del magistrado ponente pues no estaban justificadas. Es importante señalar que esta ponencia nace de un estudio muy riguroso del magistrado Carlos Camargo, quien convocó universidades, académicos, opiniones de 10 exministros de Hacienda para realizar esta ponencia, la cual pues en este momento revelamos en primicia en Noticias RCN. Y un último dato, Juan Camilo. Señor. Se habla en la ponencia de una usurpación de funciones del Congreso de la República, lo que nos decía ahorita el doctor Charri, es decir, el camino era el Congreso y no era un decreto de emergencia económica. Pues bien, Felipe, gracias entonces por la noticia del día, sin duda, por hacer este análisis, por compartir lo que está sucediendo. A las 7 de la noche nos encontramos con más explicación de esta noticia tan importante. Un placer, Juan Camilo. Noticia muy importante. Corte, la ponencia pide suspender la emergencia económica.